Hola, ¿cómo estamos? Pues seguimos con la mitología. Esto relacionado con la carta de la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna en los arcanos de las cartas del tarot van a presentar una infinidad de datos, como ya les había yo comentado, en las cuales se va a representar inclusive como la carta del karma, es la rueda del karma. Y aquí las acciones que uno va a ir aprendiendo es lo que va a ir uno cosechando, o tal vez en esta forma también eh, interpretando ese aprendizaje que se va a dar por la vida y se va a ir reflejando en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí lo más importante de la rueda de la fortuna o de la rueda de los arcanos del tarot, pues es la conciencia. En sí esa es la finalidad de esta carta, es tener conciencia de todo lo aprendido y de todo lo que va sucediendo para irlo aplicando, para ir resolviendo problemas. Todo esto que nosotros aquí vamos viendo nos va a dar esa sensación de tener ese ciclo que empieza y termina, vida y muerte. Todas las experiencias y todo ese océano de posibilidades que se va a ir generando a través de la carta de la rueda, aquí va a tener una relación con un personaje interesante porque es como parte del destino. Nos referimos pues a la rueda de la fortuna y aquí está relacionado con la fortuna, la diosa de los romanos, que nos va a ir dando ese aprendizaje que ya tomamos de las cartas del tarot y que ahora vamos a tomar de esa mitología, una enseñanza. La fortuna pues era en la mitología romana, como ya les explico, era la diosa de la suerte, buena o mala, aunque siempre se tendió a asociarlo con lo bueno, lo fasto y la fertilidad, de modo que las adversidades han pasado a ser casi sinónimos de infortunio. En la mitología romana, la fortuna era como, les voy a explicar su descripción. Su alegoría solía ser la rueda de la fortuna o una especie como de ruleta, que significaba el azar o lo aleatorio, tanto lo bueno o la mala suerte. Y cuando se representa en sus aspectos positivos solía figurarse como una cornucopia. Adjunta a esta fortuna estaba la ocasión. Aquí hay que tener cuidado porque aquí se unen dos diosas. Esa ocasión muchas veces confundida con la misma fortuna, en la cual se representa casi totalmente calva la ocasión, con solo una que deja o un mechón muy pequeño, ya que era una buena fortuna, era entendida como una de las ocasiones difíciles de atrapar, como es difícil atrapar los cabellos de alguien que está calvo. Por eso se dice, a la ocasión se le pinta calva. De ahí viene esa expresión. Ya que en estas ocasiones, en otras representaciones de la fortuna, aparecía de un modo semejante a la de la justicia. Se parecía, con los ojos velados o un timón, ya que la piloteaba la suerte de la humanidad. En tanto que las deidades de la fortuna era casi siempre considerada como fasta, o sea, afortunada, positiva para la gente, se distinguía entre los objetivos sus posibilidades de aspecto. La fortuna dubia o fortuna dudosa, como se le conocería también, la fortuna brevis o breve, o la fortuna mala, en la que lo único que consideraron fue todo en señalar que era una diosa, pues, ¿cómo la ven? Una diosa caprichosa del Olimpo. Así estaba considerada esta diosa. Ese culto que se tenía a la fortuna fue introducido en Roma por Servio Tulio,
teniendo que tal cuidado un templo en Foro, Bourio, y un santuario público en la ciudad. En la colina de Quirinal poseían un oráculo en Preneste y le prestaban consagración al roble. En Preneste se adjudicaba un trozo de roble a cada recién nacido. Según el modo en que sucedía, esto se suponía que el recién nacido tendría una fortuna. Asimismo, la fortuna le estaba consagrando el día 11 de junio en Roma. Durante todas esas fechas se realizaban festivales, se llamaban Fors o Fortuna. Se le consideraba también la propiciadora de la maternidad. A esta deidad se le decía también Arnonaria, que es el nombre que proviene del antiguo itálico, fortuna, la rota, que hace girar esa rueda, el año. No solo se le conoce como genealogía mística, también canónica, y se establecía con tal a esa deidad. Pero se le consideraba a esta fortuna como hija de Júpiter. Acuérdense que Júpiter es Zeus. Ya eso ya lo hemos aclarado cuando hemos dicho que la cultura griega está considerada con nombres, y cuando pasa a la cultura romana va a agarrar las características de planeta. Entonces aquí ya quedamos que Zeus es Júpiter. Bueno, con esta aclaración, tal como lo señala la inscripción de un santuario de Prenestes y de Juno, que es una estatua que representa a Juno dándole de mamar a la fortuna. Tal vez ya han visto esa estatua donde hay una mujer dándole de mamar a un bebé. Pues la que está dando de mamar es la fortuna. Perdón, aquí voy a aclarar algo que me equivoqué. Juno es el que está dando de mamar a la fortuna. Allí hubo una equivocación de mi parte, pero quiero aclarar eso. Juno es el que le está dando de mamar a la fortuna. Como una de las deidades que se ejercía tanto los patronos que estaban en Roma, se apelaba a la fortuna populi romani, que es la que se considera o se interpreta como la fortuna del pueblo de los romanos. Esta diosa romana, que es la fortuna, correspondía casi totalmente a la diosa griega Tiki, porque acuérdense que viene en paralelo, tanto hay en cultura griega como en cultura romana. Ahora estamos mencionando la romana, pero hay una representante griega que es la misma fortuna. Toda esta iconología de esta diosa, la fortuna era una deidad que precedía en todos los acontecimientos y distribuía según su capricho los bienes buenos o malos. Se ha observado que era conocida en Grecia en la remota antigüedad porque no se encuentra su nombre ni en Homero ni en Hesíodo. Estos poetas la pintaban calva, ciega, en pie y con dos alas a los pies, el uno sobre una rueda que da vuelta y el otro en el aire. Hay cartas del tarot que así sale representada. Yo les representé una rueda donde hay tres animales, uno ascendiendo, otro descendiendo y otro en forma de esfinge. Pues en la cultura griega es la fortuna con un pie en la rueda y el otro volando, y hay cartas de tarot que tienen esa imagen. Aquí, ¿cómo se va a ir representando? En los antiguos la representaban también como un sol y una media luna sobre la cabeza para indicar que como estos astros, la fortuna preside a todo lo que pasa en la tierra. La han dado también
con un timón para indicar el imperio de la casualidad. Muchas veces en lugar de timón tiene un pie en la proa de una nave, como presidente a la vez sobre la tierra y sobre los mares. Hay medallas en las que estaban a veces en las monedas. De los emperadores romanos la representaban en diferentes calificaciones y atributos. En las medallas de Adriano, bajo el nombre de Fortuna Aura, que se ve a una hermosa mujer alada tendida con un timón en sus pies. Otras de Antonio Pío, que la ofrecía bajo el título de la Fortuna Obsequium y bajo una forma de una mujer muy hermosa y en pie, apoyada con la mano derecha sobre el timón y con la izquierda tiene un cuerno de la abundancia. Y en la otra un cómodo. La fortuna permanece con estas características por esa dama romana que se ha extendido a través del tiempo y de la historia. Ese cuerno de la abundancia en la mano derecha también a veces está en un caballo con sus bridas agarradas en sus manos. La fortuna victoriosa le llaman. Se apoya también sobre un timón y tiene un ramo de laurel. En una medalla de Antonio Guetta, la buena fortuna está sentada y se apoya en el brazo derecho sobre la rueda y con la mano izquierda tiene también un cuerno de la abundancia. Algunas veces se sustituyó la rueda por un globo celeste cuyo movimiento perpetúa y anuncia igualmente esa inconstancia. Pausanias hace mención de la estatua de la fortuna, de una que había en Egenia. Tenía en las manos los cuernos de la abundancia y cerca de ella un cupido alado. Para significar, se dice que el amor puede ser afortunado que hay en el ser humano y que le va a reflejar esa alegría en el semblante. Entre los beociosos tenía a Pluto en sus brazos. En Esmirna estaban la estrella polar y sobre la cabeza un cuerno de la abundancia en las manos. Los romanos daban igualmente ese culto solemne a la fortuna. Tulio Hostilio fue el primero que elevó un templo en su honor. Y en lo sucesivo se levantaría hasta 8 de los muros en Roma. El más célebre de todos los de Italia eran los de Antonio. La mala fortuna, aquí se va a hablar y se va a describir bajo una figura de una mujer totalmente expuesta en un nave sin mástil y sin timón y con las velas rotas por la violencia de los vientos. Los modernos han representado sobre un globo lleno de aire, la Velotte. La ha pintado sentada sobre un trono, sobre cuyas gradas hay esparcido atributos en lo que todos los objetos del suelo y de los hombres se estarían cerca de ese cuerno, de amaltea, y de inciensos que exhalarían un bracelillo que indicaría esa adoración al universo en la ciudad en Tibol. Chucherit ha pintado la fortuna a horcajadas sobre un avestruz. Idea extraña cuyo sentido es difícil de descubrir, pero sin duda significa que esta diosa favorecía casi siempre a los necios. Schweitzer representa a la fortuna sentada en un trono suspendido en el aire y llevando por el viento contrario